Bienvenidos, vamos a hacer un caso estudio de regresión logística para la materia métodos cuantitativos. En este caso se va a analizar el cumplimiento o no de los vendedores de acuerdo a unas variables. Cumplimiento o no del presupuesto de ventas de acuerdo a unas variables. En el dataset tenemos 5 variables, de las cuales 4 son predictoras y una es la variable respuesta. Cabe aclarar que la regresión logística es un método de clasificación, por lo tanto su variable respuesta es una variable con categorías. Vamos a usar el género, la experiencia laboral, si el vendedor fue supervisado o no, y la edad. ¿Listo? Esto es con el fin pues, de evaluar, que sirva de evaluación para la toma de decisiones que podrían ser de contratación o podrían ser de estrategias para aumentar la probabilidad de cumplimiento de un vendedor en el presupuesto de ventas. Listo, entonces, como tal, el objetivo es construir un clasificador para predecir el cumplimiento o no de un vendedor. Vamos al dataset y empezamos. Primero debemos leer unas librerías que necesitamos y vamos también a evaluar cómo está el dataset que tenemos disponible. Aquí podemos ver que el tipo de variable no corresponde a lo que son las variables porque tenemos cualitativas y cuantitativas. Si vemos, el género tiene dos categorías, femenino y masculino. Si es supervisado o no, tiene ceros y unos, donde 0 es no fue supervisado, 1 sí fue supervisado y el cumplimiento es de sí y no, que es cuando no cumplió el presupuesto y sí cumplió el presupuesto el vendedor. Las otras dos variables son variables cuantitativas, experiencia laboral y la edad. Eso debemos decírselo al dataset, debemos corregir y lo vamos a hacer por medio de las siguientes 3 líneas de código que están aquí, donde declaramos como factor estas variables, género, supervisión y cumplimiento. Volvemos a revisar el dataset y efectivamente vemos que género tiene dos categorías, femenino y masculino, si es supervisado tiene 0 y 1 y el cumplimiento son no y sí, donde sí es el evento que vamos a observar y no es la variable de referencia o el evento de referencia. ¿Cómo vamos a abordarlo? Vamos a abordarlo desde un modelo saturado donde vamos a tener en cuenta todas las variables y de allí pues vamos a ir volviéndolo más light, con menos variables, si da de esa forma. Cargamos el modelo saturado con todas las variables y lo analizamos, vemos que solo la variable de supervisión, cuando sí ha habido supervisión, es significativa en ese modelo de todas las variables. Uno podría hacer manualmente los cambios, pero vamos a revisar primero qué tenemos gráficamente. Cargamos el vector de color, ejecutamos y vemos lo siguiente. Vemos que si comparamos el cumplimiento de los vendedores versus la edad, en rosado se muestra la regresión logística para femenino y en azul se muestra el cumplimiento o el comportamiento de la regresión logística para masculino. Ese es versus la edad. Y en mano derecha podemos ver el comportamiento de la regresión logística según el género versus la experiencia laboral. Entonces en rosado, femenino, en azul, masculino. En verde vemos los cumplimientos observados que sí cumplieron el presupuesto y en rojo los cumplimientos que no cumplieron el presupuesto de venta, los vendedores. ¿Qué vemos aquí? Esta es la gráfica por género. Ahora vamos a revisar cuando sí y no fue supervisado ese vendedor. Si ejecutamos, vemos que cuando el vendedor fue supervisado, independiente si fue hombre o mujer, la regresión logística lo pinta aquí de color azul y cuando no fue supervisado lo pinta de color negro. La mano izquierda es el cumplimiento versus la edad y a mano derecha el cumplimiento versus la experiencia laboral. En azul cuando sí es supervisado y en negro cuando no es supervisado. Ahí ya uno ya se va dando cuenta como hacia dónde podrían irse las estrategias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, por medio de la estrategia de backward,
podemos hacer la selección de variables. Entonces, vamos aquí, que nos dice, aquí está, la estrategia dice que solamente la experiencia laboral y si fue supervisado o no son significativas para el modelo. Esas serían las variables que nosotros deberíamos considerar. Lo podemos hacer manualmente, pero hay una forma automática que es la función STEP, que hace unas iteraciones, mejora unos indicadores y nos arroja un resultado. Entonces vamos a verlo. Por medio de la función STEP, vemos que empieza. Nuestro modelo saturado tiene una IC de 61-62, en donde debemos tener en cuenta que el IC es un indicador que no tiene un umbral de referencia, pero que lo ideal es irlo disminuyendo. Entonces empieza a iterar, pasa a 60-06, después pasa a 58-04 y ahí se detiene. En 58-04, en donde solo considera las variables experiencia laboral y si es supervisado o no. ¿Listo? Entonces aquí nos lo arroja y tenemos una IC de 5804 y una desvianza de 52. Esos son los valores que uno debe ir teniendo en cuenta, que deben ir disminuyendo. ¿Qué pasa? Debemos analizar, debemos interpretar qué nos está arrojando el modelo. No lo podemos hacer por medio de la función GLM directamente, sino que lo hacemos por medio de la tabla odds. En la tabla odds podemos ver aquí cuando se hace E a la beta, podemos interpretar el sentido de lo que nos está, de los números que están aquí arrojando. Por ejemplo, si el intercepto de nuestra regresión, no de la regresión logística, sino ya de la tabla odds, que es transformada, ese intercepto nos dio 0,035, eso, el valor de referencia es 1. Si está por debajo de 0,035, quiere decir que las variables que pertenecen al modelo, a menor valor de esas variables, menor probabilidad de que el cumplimiento del presupuesto sea posible, ¿cierto? O sea, a menor valor de cumplimiento, a menor experiencia laboral y no supervisión, menor será la probabilidad de cumplir el presupuesto. Eso es lo que indica que este 0,035 esté por debajo de 1. Cuando no contiene el 0, quiere decir que sí debemos tomar lo que es estas variables que estamos analizando, o debemos tomar este intercepto que estamos analizando. Ahora, para la experiencia laboral, ¿qué analizamos aquí? Son mayores a 1, ¿qué quiere decir? Que favorecen, o sea, un aumento en ellas favorece el cumplimiento en el presupuesto, un aumento en la supervisión favorece el cumplimiento en el presupuesto. Eso es lo que se está traduciendo la tabla odds del modelo. Como ya sabemos que nuestro modelo, directamente de GLM, que es la regresión, la regresión lineal generalizada, no podemos ver, ella no nos traduce las probabilidades, debemos hacer una predicción con esos puntos, y aquí sí ya podemos mirar las probabilidades de ocurrencia. Entonces, por ejemplo, el registro 11 tiene un 33% de cumplir el presupuesto, el registro 23 tiene un 72% de cumplir el presupuesto, y si lo viéramos acá, aquí miraríamos los registros, por ejemplo, el 23, miremos qué datos tiene, es femenino, 20 años de experiencia, sí ha supervisado y sí cumplió el presupuesto. Entonces, son como para entender un poco qué es lo que significa esas probabilidades que están saliendo allí. De allí, otro de los pasos importantes es la curva roja. ¿Qué pasa con la curva roja? Primero, el AUC que nos da el modelo que estamos usando es de 0.87. Lo que hay que comparar allí es que sea mayor a 0.5, porque eso quiere decir que nuestro modelo tiene clasifica mejor que un evento aleatorio, como tirar una moneda. Además, esta curva ROC, nos da el punto en donde el punto de corte donde el modelo decide si clasificar, el punto donde
decide si clasificar si un vendedor va a cumplir el presupuesto o no va a cumplir el presupuesto. Entonces, nuestro punto de evaluación es de 0.434. ¿Sí? Ese punto 434 se lo damos aquí al modelo, hacemos las predicciones y ahora evaluamos, vamos a ver el modelo cómo me clasificó los vendedores. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, del total de vendedores que no cumplieron el presupuesto, 29 los clasificó bien y solo 3 se equivocó. Y de los que sí cumplieron el presupuesto, 20 los clasificó bien y 6 se equivocó. Eso está aquí. La sensibilidad de los que clasificó correctamente, que sí iban a cumplir el presupuesto, es de 86, y de los que no iban a cumplir el presupuesto, que los clasificó correctamente, es del 82. Tenemos un capa positivo, eso indica que es mejor que una moneda, y una accuracy del 0.84, que es la clasificación general de todo el modelo, tanto los que sí van a cumplir como los que no van a cumplir. Seguimos acá ejecutando el código. Vemos ya entonces la onda de ajuste de nuestro modelo. Dice que tiene una IC de 5804, empezamos en 6162, un desviance de 52 y un R2 que es como contra otro modelo que mejora en 32%. Miramos los residuos que encontramos por acá. Estos son los residuos. Tener en cuenta que cuando es una variable decide no o de categoría, pues no grafica como se espera aquí, sino que hace un blog spot. Pero lo importante aquí es revisar acá qué nos dice esta tabla. Esta tabla nos dice si le falta o no un término cuadrático en mis variables. Aquí dice que el valor P no es significativo, es decir, que no falta ningún variable, ningún componente cuadrático. Conclusiones: las variables que contribuyen a explicar el cumplimiento del presupuesto de un vendedor, el presupuesto de ventas, entonces la experiencia laboral y si fue o no supervisado. Se observó entonces que, por ejemplo, en mayor contribuye es cuando ha sido supervisado y no son significativos para el modelo la edad ni el género. Y finalmente no se encontraron que hubiera un componente cuadrático que le hiciera falta al modelo. Eso es todo y muchas gracias.